Dime qué no te gusta de ti. Una frase popular de aquel show icónico de la televisión, Nip Tuck, que contaba la historia de dos cirujanos plásticos y sus pacientes. Y es que ya sea por necesidad, por vanidad, por querer ser alguien más o por mero gusto, las cirugías plásticas estéticas nos ofrecen una amplia variedad de opciones. ¿Estás gordo? Hazte una liposucción. ¿Tienes poco busto? Ponte implantes. ¿No tienes nalgas? Hazte una lipotransferencia. ¿Tienes la cara muy redonda? Hazte una bichectomía. Y no. Hoy no hablaremos de si son buenas o son malas las cirugías plásticas estéticas. De lo que sí hablaremos es de los claroscuros, de los mitos y de las realidades respecto a este tema. Para ello, invité a mi hermano por elección, el Dr. Gau Díaz, rinólogo y cirujano plástico facial, quien nos ayudará a entender desde la perspectiva médica el mundo de las cirugías plásticas estéticas. Te doy la bienvenida al episodio número 13 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio maravilloso de esta segunda entrega de la cuarta temporada de Cositas de Niños. Y pues tengo un invitado que tenía 3 años de no estar aquí. Estuvimos platicando de muchísimas cosas en aquel momento y hoy regresa a este espacio, tu espacio, hermano mío. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, Gaudencio, muy contento de que estés aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema que despierta muchísima controversia y que al fin y al cabo, como platicaba con Gaudencio antes de entrar a grabar, la idea no es hacer un juicio de valor, o sea, no es decir si está bien o está mal, únicamente es hablar de hechos, responder preguntas y que al final, pues en casa, pues cada quien tenga su postura, ¿no? O sea, quien te dice, es que está bien o está mal, si te quieres aumentar las boobies adelante, si quieres soplar la nariz adelante, es tu decisión, pero la idea es dar hechos, discutir elementos dentro de este tema de lo que son las cirugías plásticas. Y me gustaría abrir con una frase que quienes tuvieron la oportunidad de ver esta serie Nip Tuck por allá de 2010, con esta frase que habría que dime qué no te gusta de ti, ¿no? Y Gaudencio, vamos a empezar con lo básico, lo vital. ¿Qué son las cirugías Bien. plásticas? Bueno, pues una cirugía plástica es una cirugía, ¿sí? En donde nosotros modificamos alguna parte de la anatomía del cuerpo con el objetivo de mejorar, ¿sí? La estética y, pues, en algunos casos también la función, eso va de la mano, pero principalmente la estética, más que nada. Y Eso puede ser con diferentes objetivos, ¿no? No solamente, pues el objetivo, por así decirlo, superfluo, también gente que necesita cirugía reconstructiva o algún otro tipo. justamente a donde iba, o sea, no solamente, digo, en este sentido vamos a irnos mucho más por las cirugías estéticas, digamos, relacionadas a la vanidad, Sí, pero sí, claro. como bien decías, ¿no? Puede ser una cirugía meramente relacionada con la vanidad o incluso una cirugía plástica relacionada a un evento que realmente necesite llevar a cabo una cirugía plástica, ¿no? Digamos que son diferentes vertientes de las cirugías plásticas. Así es. Sí, entonces dentro de esto, pues hay de todo, ¿no? Hay, digo que también mejorar estéticamente, pues ahora sí que algún problema quizás que tenga algún paciente, tenga algún problema, no sé, digamos, digo, yo soy rinólogo con su nariz y eso le causa algún tipo de conflicto, ¿sí? Quizás a veces desde niños vienen, ¿no? Que tienen ahí algún conflicto, que le hacen bullying o algo. Entonces, también esa parte, recuerden que la salud es algo, es una mejoría, pues un estado donde hay un buen estado biopsicosocial, entonces también eso interviene. Y quizás a veces mejorar un aspecto de nosotros puede mejorar también nuestra autoestima. Claro, y viéndonos a este tema de las cirugías relacionadas más que nada a la vanidad, lo que no traes por natura te lo puede dar una cirugía plástica. O sea, hablando física o anatómicamente, pues sí podría dártelo, ¿no? Digo, si quieres, pues mejorar, no sé, digamos.
tu cuerpo en general, no sé, puedes realizar una liposucción, una liposcultura, si te quieres poner, pues, senos, pues, te puedes poner, ¿no? Si tu nariz no te gusta, pues la puedes cambiar, etcétera, ¿no? O sea, en cuanto a eso, sí te puede dar eso, ¿no? Sí te puede dar algo que no tienes o que te gustaría mejorar. En cuanto a a la parte psicológica, quizás puede estar ahí el meollo del asunto, ¿no? Puede estar quizás mal enfocado muchas veces, porque muchas veces piensan que una cirugía les puede cambiar, ¿no? Su persona, ¿no? Cuando en realidad no es de esa manera. Y creo que creo que ese es el chiste de esto, ¿no? Muy importante. Sí, porque al final del camino, digo, cada quien se hace las cirugías plásticas con diferentes objetivos, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, ¿no? Relacionado con el autoestima, pero como justamente lo mencionas, ¿no? Sí, sí puedes sustituir esa, pues no sé si llamarlo carencia o esa falta de que la naturaleza no me dio. Pues, o sea, anatómicamente sí, ¿no? O sea, lo puedes sustituir, lo puedes mejorar, lo puedes aumentar, lo puedes reducir, depende de lo que estés buscando. Y en ese sentido, ¿qué rol juegan los estereotipos de belleza? Bueno, en la actualidad juegan un rol bastante importante y de hecho puede incluso llevar a las personas a tener, así que expectativas irreales sobre lo que es una cirugía plástica o sobre lo que es realmente, pues, el concepto de belleza, ¿no? Eh, Actualmente, el estereotipo que hay, por ejemplo, en redes sociales como en Instagram y eso, a veces incluso es un estereotipo que no existe en la vida real o son cosas que a veces nos llevan a algo exagerado, ¿no? Y que no se apegan realmente a la realidad o incluso a un buen resultado quirúrgico. Y háblese desde lo quirúrgico hasta incluso botox, rellenos, etcétera, ¿no? Vemos muy comúnmente por ahí muchas imágenes de gente con sobre relleno en sus rostros, con pillow face, que es cuando hay demasiado relleno en el rostro, con labios demasiado rellenos, ¿no? Que ya incluso afectan a la función de los labios, ¿sí? Y que pues ya no son realmente dentro de la anatomía normal, ya no entran, ¿sí? Ese también es mucho el deber del cirujano plástico, es orientar a los pacientes sobre qué es lo adecuado, ¿no? Muchas veces, pues los pacientes por lo mismo, esos mismos estereotipos que existen actualmente, de perfección, que realmente la perfección no existe, ¿no? Pueden llevarlos a decir cosas que pueden incluso no ser tan adecuadas, ¿no? Para ellos. Lo dijiste. ¿Qué papel han jugado las redes sociales? Pues eso, muy fuerte, muy fuerte. Ahorita, actualmente, en este momento, estamos empezando a ver un cambio, ¿sí? Estamos empezando a ver una normalización de todas las cirugías plásticas. Digamos, hablamos de hace 5 años, todavía había este estereotipo muy fuerte de un aspecto muy falso, ¿sí? Como te comentaba, eh, cosas que eran fuera incluso de la anatomía normal, ¿sí? Sobre rellenos, labios muy grandes, cinturas muy pequeñas, narices muy chiquitas también, etcétera, todo esto, ¿no? Y eso, pues muchas veces, había médicos que somos, bueno, los médicos que son éticos, ¿sí? Siempre tratamos de normalizar esto, o sea, siempre tratamos de que los resultados sean naturales, sean cosas que vayan con el paciente, que no les afecte, ¿no? Pues también esto, o sea, un resultado exagerado puede llevar a una alteración en la función de alguna de esas partes, ¿no? Entonces es nuestro deber siempre orientarlos así. Y pues sí, lo que me dices era muy fuerte. Actualmente lo bueno es que está cambiando, se está haciendo una normalización hacia resultados más naturales. Mucha gente se está disolviendo los fillers, por ejemplo. Muchas chicas también están optando por ejemplo, implantes más pequeños, eh, por ejemplo, liposucciones no tan exageradas, ¿no? Sino que ya son un poco más delgaditas, como algo más hacia a lo fit, por así decirlo, o un resultado un poco más natural, ¿sí? A comparación de hace unos años, como veíamos, por ejemplo, con las Kardashian, ¿no? Que vinieron a traer una moda ahí de algo así
bastante exagerado. Pero Claro. bueno, también eso depende mucho del gusto de cada persona, ¿no? Porque yo puedo decir esto, pero hay gente que me dice, no, pues que a mí me gusta ese tipo de cuerpos, eso, y es válido, ¿no? Y de hecho también por eso vemos muchos cirujanos plásticos con diferentes tipos de apreciaciones estéticas, ¿salen? Y que pues para todos, ¿no? Pero siempre hay que cuidar, eso sí, que no nos salgamos de lo anatómicamente adecuado, ¿no? Que no hagamos un daño. De hecho, lo que uno de los frases en medicina es primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Y eso es algo que tenemos que tener los médicos presentes todo el tiempo. Y como yo, no sé, abro mi Instagram y demás, ¿cómo yo puedo saber que ya es exagerado eso? Porque hay veces en que no tenemos la noción y que para nosotros puede ser, pues muy normal. Pero tú como médico dices, a ver, amigo, no, eso es demasiado, o sea, eso no. ¿Cómo podemos nosotros percibir que algo ya está fuera de, ya es como, pues no antinatura, pero fuera de lo que debería de ser? Es difícil por toda esta lluvia que hay, ¿no? Pues, ahora sí que de imágenes, de modelos, etcétera, ¿no? Eso es algo muy, muy fácil para acá en la población en esto, ¿sí? Y perseguir un estándar de belleza a veces inalcanzable, ¿sí? A veces es inalcanzable, porque incluso las fotos que vemos son alteradas, no es así en la vida real. Y bueno, pues esa parte de ver de nosotros los cirujanos plásticos, ¿sí? Háblese me menciono cirujanos plásticos, pero bueno, háblese de dermatólogos, cirujanos plásticos, reconstructivos, otorrinos, como yo, que son rinólogos y cirujanos plásticos faciales, médicos estéticos, etcétera, ¿no? Es nuestro deber, pues, orientar siempre al paciente, ¿no? Y obviamente siempre buscar el beneficio para el paciente, ¿no? Buscar que el paciente tenga un beneficio, no tenga un daño, no hagamos esto. Y vamos a movernos ahora sí, algo que mencionabas hace rato. ¿Las cirugías plásticas necesariamente aumentan la autoestima? No siempre, ¿sí? Y también es algo bien importante. Muchos, digo, yo lo he pensado, sí, la verdad es que no lo realizo, pero hay muchos compañeros que para realizar una cirugía plástica, el paciente primero tiene que pasar también por una consulta de psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede tener esta idea errónea de que una cirugía plástica puede cambiar su vida, ¿no? Y sí, o sea, sí puede mejorar tu autoestima, sí, claro. O sea, de hecho, esa es la idea de la cirugía plástica, que mejore tu autoestima. Si tú tienes algo que no te gusta, tienes algo que te ha molestado, no sé, como te mencionaba al principio, hay pacientes a los que le hacen bullying desde niños por alguna cosa, ¿no? Muy común que, por ejemplo, lleguen niños a la consulta y que los molesten, por ejemplo, por las orejas, ¿sí? Entonces, a veces esos niños se puede hacer autoplastías de los 9 años previendo esto, ¿no? Previendo que van a entrar a la secundaria para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son cosas que sí pueden mejorar la autoestima. Cuando no mejora la autoestima, cuando tienen expectativas irreales sobre lo que es la cirugía plástica y piensan que va a cambiar esto un 360 grados su vida, ¿no? Y pues obviamente es falso, ¿no? También, por ejemplo, pacientes que no van por ellos mismos, sino van por una persona, o sea, van enviados por otra persona o para satisfacer a su pareja, satisfacer a algún familiar, etcétera, ¿no? Y y pues ese tipo de cosas siempre hay que valorarlas muy bien. O sea, los médicos tenemos que tener ahí, tenemos que valorar muy, muy bien ese tipo de cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, pacientes que tienen dismorfia corporal, los médicos tenemos que estar bien atentos a eso, ¿sí? Los pacientes que llegan ya con 3, 4, 5, 6 cirugías en la misma área y nunca satisfechos, ¿sí? Nunca satisfechos. Entonces, en esos casos nos toca orientar al paciente mucho, ¿sí? Y en muchos casos, pues no operarlos, la verdad. También, por ahí dicen entre los médicos, el mejor cirujano no es el que sabe cuándo operar, sino el que sabe cuándo no operar. Es como una frase muy, muy famosa entre nosotros. Entonces también eso es importante, ¿no? Saber cuándo no operar a un paciente. Sí, hay pacientes que no podemos operarlos porque de hecho podemos generar algún problema psicológico, ¿no? Pues sí, y creo que, bueno, abordas un tema importante que vamos a abordar más adelante, ¿no? Que qué tanta relación había entre la cirugía plástica y la psicología, y justamente que cómo decidías tú, pues si operar o no a alguien, ¿no? O sea, si yo tan solo con decirte, oye, quiero que me operes,
me deberías de operar o tendrías la obligación de operarme. En ese sentido, no está obligado el cirujano plástico en operarme, ¿no? En el que yo llegue y te pida, ya, opérame, no estás obligado. No, no, ningún cirujano está obligado y de hecho ningún médico está obligado a atender a un paciente a menos que sea una urgencia. Es el único caso en que estamos obligados a atender a un paciente, pero no, de hecho, dentro del derecho de los médicos está el que nosotros podemos elegir a nuestros pacientes, ¿sí? Y es por eso también, porque a veces se pierde la relación médico-paciente, o en esos casos, ¿no? Donde sabemos que al realizar algún procedimiento a un paciente, y es un procedimiento no necesario, ¿no? Es un procedimiento electivo, ¿sí? Y que no tiene que realmente que ver con alguna enfermedad o eso, entonces, pues sí tenemos la libertad de decir, ¿sabes qué? Creo que no es lo adecuado para ti, ¿sí? O creo que el que yo lo haga pues, puede generar, pues, un daño, ¿no? Ya sea físico, psicológico, y pues creo que eso es muy importante que nosotros lo chequemos, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar en la consulta atentos a todo, a mucho de esas cosas. Digo, al principio es difícil, pero con la experiencia vamos adquiriendo eso y vamos detectando muy fácilmente a esos pacientes. Obviamente tenemos guías, tenemos artículos y todo esto que nos hablan de cómo detectar a los pacientes y cómo tratarlos, ¿sí? Y desde tu particular punto de vista, digo, dices tú que no lo haces, ¿no? Pero tú sientes que siempre antes de realizar una cirugía plástica debería hacerse una valoración psicológica. No, no estaría de más, la verdad, ¿eh? Y no es porque, digo, a veces la gente escucha psicológico o psiquiátrico y piensan que es algo que lo mandan ahí uno por locos, ¿no? Pero no, Mm. realmente solamente es una asesoría, ¿no? Para valorar cómo están ellos, ¿no? Y si están realmente están preparados para un cambio. Sí, porque también muchas veces eso es bien difícil. Hay gente que está muy decidida a operarse y sí van, pero les cuesta trabajo adaptarse a su nueva persona. A veces, aunque sean cambios pequeños, es difícil adaptarse a la nueva persona que aparece, ¿no? Esa nueva nariz, ese nuevo cuerpo. Muchas veces hay un poco de rechazo al principio, sí, con el tiempo va mejorando, pero también es importante que estén muy conscientes del cambio que van a hacer, sí, que van a ver otra cosa diferente al espejo, ¿no? Cuando se vean. Y dentro de todos estos aspectos psicológicos que hablamos de autoestima. ¿Qué tanta relación tiene esto con el amor propio? Pues mucho, ¿no? Obviamente. Sí, digo, el que te realices una cirugía plástica no quiere decir que no te quieras, porque por ahí en internet, digo, yo la verdad me la paso ahí en Twitter y eso, ¿no? Y mucha gente tiene satanizado el tema de las cirugías plásticas, lo ven como que no sé, alguien que no se quiere a sí mismo, ¿no? Pero yo creo que cuando estás satisfecho contigo mismo o te quieres a ti mismo, buscas lo mejor para ti, ¿sí? Hacer ejercicio, alimentarte bien, llevar una vida sana, etcétera, ¿no? Son datos de que hay una autoestima alta, ¿no? No siempre, ¿no? Pero sí son datos de querer algo para ti, para tu cuerpo. Y muchas veces dices, bueno, ¿sabes qué? Estoy bien y todo, pero pues me gustaría mejorar esta parte de mí, ¿no? Porque, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque no me ha parecido, porque nunca me ha gustado, me incomoda, etcétera. Y está bien, es válido, sí, es válido mejorarlo, sí, eso mejora mucho autoestima. Es bien común que lleguen, por ejemplo, a mi consulta lleguen pacientes y la primera vez que van al consultorio llegan a veces un poco retraídos, son muy tímidos, etcétera, ¿no? Y esto lo he visto muchas veces y la verdad es que me da mucho gusto cuando lo veo, pero luego ya regresan después de cirugía, ya después de que están recuperados, no sé, algunos meses después, y son unas personas completamente diferentes, caminan derechos, platican, son súper seguros de sí mismos, incluso la forma de vestir les cambia. De verdad que es a veces maravilloso ver eso, sí, porque pues si ves que haces, y pues para uno como médico ve que hace un cambio positivo en la vida de las personas, ¿no? Aunque pues uno se dedique pues a esto, ¿no? Esto es, que muchos pensarían, ah, pues es superfluo, pero la verdad es que sí, sí haces un cambio muy positivo en la vida de las personas, ¿no? Sí, a veces sí esas personas sí, cambian para bien. ¿Y por qué si justamente, como tú le dices, no haces un cambio positivo en las personas y demás, por qué piensas, y algo hablaste hace rato, que Ujú. tenemos satanizadas a las cirugías plásticas? Porque te hablan de cirugía plástica, es como que, ay, no, o sea, ¿por qué te vas a hacer? O sea, ¿por qué te vas a poner más gusto? ¿Por qué te vas a hacer la rinoplastía? ¿Por qué esto? ¿Que no estás satisfecho con tu cuerpo? O sea, ¿por qué vivimos satanizando las cirugías plásticas?
Pues bueno, creo que tiene mucho que ver con la cultura, sí, tenemos una cultura conservadora, sí, y creo que va por ahí, sí, muchas veces también ahorita pues hay mucho este rollo del body positive y todo eso, ¿no? Y creo que lo ven como una contrariedad, pero creo que no tiene nada de malo, sí, poder mejorar una parte, si digo, si la tecnología y el avance de la ciencia lo permite y no estás cómodo con algo, pues adelante, ¿no? Yo, la verdad, personalmente, pues yo, si me tuviera que hacer una cirugía plástica, me daría, yo no tengo un problema con eso. Digo, cada quien, como les dije, no Sí, vamos a cada decir quien es siempre es libre, malo, ¿no? Al ¿no? final de cuentas. Cada quien al final del camino, pues decidirá si sí o si no. Yo no tengo nada contra las cirugías plásticas. Creo que, pues, es una manera de ayudarte, pues no sé si aceptarte, pero quizá mejorar tu percepción pues, por alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Que quizá con ejercicio no la puedas mejorar. Dices, bueno, pues si me puedo poner nalga, pues me la voy a poner. No la pude lograr con el ejercicio, pues bueno, me voy a poner la nalga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, Sí, claro. cada quien es libre de decidir qué parte de su cuerpo va a modificar, ¿no? Sí, no, y eso que dices es muy común, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas personas que van al gimnasio, hacen dieta, etcétera, pero siempre hay como un área ahí que no mejora, ¿no? Porque es un área difícil o la genética no lo permite, o pues no naciste sin glúteos, pues quieres más glúteos y no, por más que hagas ejercicio y sentadillas, pues no te salen, ¿no? Sí. Pues es válido, ¿no? Es válido, ¿sí? Digo, yo, por ejemplo, yo que me dedico a la nariz, pues eso pues no se puede cambiar con nada, ¿no? Más que con cirugía. Y también en mi área, pues es algo también funcional, ¿no? Porque hay mucha gente llega por el tabique desviado, problemas de Sí. alergias, de sinusitis, de rinitis, etcétera. Y pues ya dicen, pues ya, doc, aprovechando que vamos a estar ahí, pues bueno, vamos a hacer ahí un arreglo, ¿no? Y es válido, o sea, No, y qué bueno, o sea, qué bueno que como dijiste tú, y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Hago un cambio positivo en las personas. En este caso, pues la parte funcional y la parte estética, ¿no? Digo, ya de paso es como que vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos, voy a hacerme la cirugía plástica, ya me decidí, la cirugía que tú quieres hacerte. ¿Qué muy bien. preguntas me debo de hacer si decido practicar una cirugía plástica? O sea, antes de, pues en este proceso de decisión, ¿qué preguntas debería hacerme? Primero que nada, si estás listo, ¿no? ¿Estás listo para un cambio? Si estás listo para el cambio, estás decidido y sabes que esto es lo que yo quiero, pues adelante, ¿no? ¿Qué preguntas te debes hacer? Pues bueno, más que preguntas, yo diría que son algunos consejos. Buscar quién lo va a hacer, ¿no? ¿Qué cirujano plástico o qué dermatólogo? Digo, si es algo, por ejemplo, algo de fillers, algo de Botox, o si es, por ejemplo, un problema de nariz, no sé, un otorrino, un rinólogo, etcétera, ¿no? Debes buscar bien qué es con quién te va a hacer el procedimiento. Ver su trabajo, eso es súper importante, sí. Siempre deben de checar el trabajo de con quién se van a operar, deben de checar también pues ahora sí que sí, ahorita en internet es muy fácil ver opiniones, experiencias y todo eso, entonces pueden checarlo por ahí. Y pues digo, a nivel personal es solamente saber que estás listo, ¿sí? Que eso es realmente lo que quieres para ti, que estás seguro que eso es lo que estás buscando. Y siempre, como mencionamos antes, hacerlo por ti mismo, nunca hacerlo por la opinión de alguien más, por darle gusto al esposo, a la mamá, etcétera, ¿no? Este, y pues creo que eso es lo que yo les puedo aconsejar. No, dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, decidí hacerte una cirugía plástica porque tú quieres hacértela por ti, no por querer gustarle a Así es. fulanito, a perenganito. Lamentablemente muchas veces haces las cosas por alguien más y ese alguien el día de mañana ya no está y ya te la hiciste pues por quererle gustarle y demás. Entonces, pues creo que tocas un punto bien importante. O sea, esta parte de, ok, yo decido ponerme más boobie, ponerme en nalga, hacer una rinoplastía, hacerme la lipo, porque yo quiero sentirme bien conmigo por mí y no por gustarle a alguien más, no sé, por ser parte de un grupo o por querer presumirle a alguien más, ¿no? Entonces creo que es un punto bien importante este que mencionas. Y esto es las preguntas que debería hacer y qué le debería yo, bueno, de inicio, ¿cómo saber que el médico que elegí es el correcto?
Es difícil, pero bueno, como decía ahorita las redes sociales, el internet y todo nos dan acceso a muchísima información. Entonces, primero pues por ahí, ¿no? Todos los que, o la mayoría de los que nos dedicamos, sí, yo creo que, bueno, el 60 o más del 50%, tenemos, aunque sea una red social, tenemos aunque sea una página de internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es visual, entonces tenemos que mostrarlo de alguna manera, ¿sí? Digo, por ahí todavía hay muchos médicos que todavía se dan o sea, de boca en boca, pero creo que ya la mayoría tenemos, te digo, alguna forma de mostrar nuestro trabajo, por así decirlo. Entonces, pues empezando por ahí, tienes que buscar a alguien que te guste su trabajo, ¿sí? Habemos muchos, ¿sí? Y hay, por así que para todos sale el sol, como nos decimos. Entonces, la apreciación estética es algo muy importante, porque puede ser que a mucha gente le guste mi trabajo, pero puede ser que a otros no le guste. Y puede ser que a alguien diga, ay, eso no me gusta, pero a otra persona sí le gusta. Entonces, siempre tienen que buscar algo, alguien que le guste su trabajo. Eso yo siempre se lo digo en las historias que subo en Instagram. No puedo ir con un médico y decirle, ¿sabe qué? Quiero que me opere, pero no me lo haga como usted lo hace siempre. Quiero que me lo haga de esta manera, ¿no? Entonces, eso es un error, ¿no? Siempre busquen a alguien que les guste su trabajo, que les agrade, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen que ver? Tienen que ver que sean médicos certificados, ¿sale? Tienen que checar, ¿sí? Sus cédulas, tienen que checar cuáles son sus estudios, etcétera, ¿no? Y pueden también checar, sobre todo también experiencias del pacientes, ver opiniones, ¿sale? Ya existen muchísimas páginas de internet, yo no voy a decir nombres, pero hay muchísimas páginas donde incluso nosotros los mismos médicos subimos nuestro perfil, la gente nos pone opiniones, hay incluso foros en Facebook, en Reddit, en varias plataformas donde son grupos o foros de cirugías plásticas y no sé, dice Cirugía Plástica México, o no sé, por ejemplo, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Mi experiencia, ¿no? Rinoplastías México. Y salen ahí el dimes y diretes de todos los médicos de México, que nos dedicamos a la rinoplastía. Y dicen, no, pues yo me operé con tal doctor y me fue así y así, y aquí les pongo fotos. Entonces hay muchas maneras que ustedes que puedan saber cómo está, ahora sí que, cómo es la experiencia con cada médico, ¿sí? Y pues ahora sí que nada más sería informarse, ¿no? Informarse muy bien. Ahí está todo está en internet. Pero justamente es bien peligroso porque queda mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo saber que me están tomando el pelo? Y te lo voy a decir, yo abro mi Instagram y me salen pues los posts pagados por muchos cirujanos y te salen, no, pues es que vamos a hacer el sorteo por una bichectomía, ¿no? O casi, espérame, Híjole. vamos para allá, vamos para allá. O de, no sé, hazte la rino y te regala la bichectomía, ¿no? O sale el típico, no, es que yo soy el cirujano de las estrellas y hemos visto muchos cirujanos de las estrellas que han destruido a las estrellas y que sus certificaciones eran falsas, que a pesar de que pues, tenían justamente sus redes sociales y fotografías con todo el mundo y demás, pues, pues no tenían la preparación y hay mucha gente, muchos artistas que están pagando las consecuencias de eso. Es como saber que me está tomando el pelo este gran cirujano que yo vi en mi Instagram que decía que puta, era el cirujano de las estrellas y que al final, pues puede que no sea tan buen cirujano. Bueno, por eso te digo, ahí lo que te dije, o sea, sí hay que buscar eso, cómo es su trabajo, ¿no? Checar, sí, pedir opiniones, ¿no? También de gente que haya ido con él realmente y que sí haya tenido una buena experiencia. Y sobre todo, bien importante, lo de las certificaciones. Eso tienen que buscarlo, ¿sale? Para ver que realmente, pues sí sea un médico que está preparado. ¿Por qué? Quizás hacer la cirugía no sea tanto el problema. El problema mayor siempre va a ser manejar las complicaciones, ¿sí? Esa es la diferencia entre alguien preparado y alguien que no está totalmente preparado, ¿sí? Eh, Digo, cualquiera puede a veces, no sé, digamos, hacer algo sencillo, ¿no? Una bichectomía. Cualquiera lo puede hacer, lo hace todo el mundo. O sea, lo hace gente que no debería hacerlo, hasta lo hacen gente que son esteticistas, o sea, que ni siquiera son médicos. Pero cuando viene el problema es cuando vienen las complicaciones, ¿sí? No saben qué hacer ya, ¿sí?
Entonces, obviamente alguien que ya llevó una especialidad, pasó por una residencia médica, sabe cómo manejar todos o la mayoría de las complicaciones, ¿sí? Eh, entonces, ese es también el chiste, ¿no? Buscar a alguien que sí esté certificado, que sí esté bien todos sus estudios. Y lo que me decías por ejemplo, ahí vamos para allá, ¿no? Que me hasta sonreíste, ¿no? Las rifas, promociones, ¿sí? En el área de salud no debe haber ese tipo de cosas, ¿sí? No debe haber rifas, no debe haber descuentos, no debe haber dos por uno, ¿sí? Eh, ahora sí que todo debe ser personalizado, todos los casos son personalizados en cirugía plástica, todos, ¿sí? Todos tienen que ser vistos de manera individual, ¿sí? Y pues en la salud creo que no debemos de escatimar tanto, ¿no? O sea, al final de cuentas, las cosas siempre se pueden complicar, aunque vayan con el mejor cirujano plástico, eso nunca va a estar exento de poder tener una complicación, que a veces no depende de nadie, o sea, depende a veces de su mala suerte, ¿no? Entonces, pues checar eso, ¿no? Porque es la diferencia, ¿no? Que te vas a ver cómo, te vas a saber resolver esa complicación, no lo vas a ver. ¿Y se puede operar todo? ¿Todo en qué aspecto? Pues todo, o sea, todo, cualquier parte de mi cuerpo me la puedo operar. Puedo practicar una cirugía plástica. Eh, Básicamente, casi sí se puede operar casi todo, ¿sí? Actualmente sí. El problema es encontrar que alguien que sea especialista en el área que tú te quieras operar, ¿sí? Ajá. Porque, por ejemplo, puede haber, o sea, en general, ¿no? Te hablamos de dermatólogos, hablamos de cirujanos plásticos, hablamos de otorrinos, que también tenemos la alta especialidad en radiología y cirugía facial, etcétera, ¿no? E incluso entre nosotros hay ramas, ¿sí? Hay cirujanos plásticos que se dedican a poner senos, cirujanos plásticos que se dedican a hacer liposucciones, liposculturas, hay cirujanos plásticos que se dedican más a la reconstrucción, incluso hay cirujanos plásticos que se dedican a la cirugía de mano, ¿sí? Reconstrucción de mano, por ejemplo, a quemados, ¿sale? Y por ejemplo, hablo de mi área, ¿no? Dentro de la rinoplastia, dentro de la rinología y la cirugía plástica facial, sabemos que nos dedicamos sobre todo pues, a nariz, como en mi caso, yo me dedico casi a hacer 100% pura rinoplastías. Hay gente que se dedica más al cuello, hay gente que se dedica a hacer lifting faciales, hay gente que se dedica a hacer elevaciones de frente, que es todo o sea, parece algo tan sencillo, pues hay todo un rollo ahí, otoplastías, no sé, hay una cosa para cada área, pero casi se puede operar sí, casi todo el cuerpo, ¿sí? Solamente que es importante saber quién lo va a hacer. Sí, Todo aquel que me practique una cirugía plástica tiene que ser médico, porque luego claro, hay tiene que que, ser, no solamente médico, tiene que haber pasado por una especialidad quirúrgica, ¿sí? A excepción de dermatología, que ellos hacen cirugía dermatológica, pero es otro rollo, ¿no? Pero sí, o sea, tiene que ser cirujano. O sea, para poder, por ejemplo, para ser cirujano plástico, tienen que hacer hecho cirugía y luego cirugía plástica. Para hacer rinología y cirugía plástica facial tenemos que hacer otorrinos y luego hacer una especialidad en rinología y cirugía plástica facial. Oftalmólogos también tienen su rama, sí, que es la oculoplástica. Ellos se dedican a operar cosas estéticas del ojo también. Entonces, primero son oftalmólogos, que es una especialidad quirúrgica también, y es luego la especialidad en oculoplástica. Entonces, sí, o sea, no solamente hay que ser médico, hay que ser también tener una especialidad quirúrgica para poder operar ese tipo de cosas. no, y aunque sonara lógica y sonara tonta la pregunta, te la hago porque me he topado con casos de tipos que solamente porque tienen una maestría o tienen unos cursitos o tienen cantidad pues, no sé, de lecciones casi casi en línea, pues ya se sienten con la autoridad de poder Pues practicar una cirugía. eso sí que es un tema muy controversial ahorita, sí, por ahí ya están saliendo algunas leyes sobre quién puede y quién no hacer este tipo de procedimientos, sí, por ejemplo, hay estados, me parece que en el estado de Baja California Norte ya se puso una ley sobre que ya va a ser incluso hasta cárcel aquel que sea visto, sea sorprendido ejerciendo una especialidad que no es una usurpación de profesión, y me parece que también hace poco ya también se hizo a nivel nacional. Sí, no estoy tan seguro, pero me parece que sí. Ahora bien, ya elegí a mi médico, ya decidí que me voy a operar, decidí que sí me voy a operar.
¿Qué preguntas debo hacerle, pues, a mi médico antes del procedimiento? Puedes hacer todas las dudas que tengas, ¿sí? De hecho, no hay preguntas que sobren, ¿sí? Sobre todo una cirugía de ese tipo. Pues deben de preguntar qué les va a hacer, ¿sí? Si les va a hacer, cuál es la técnica que utilizan, cuál es la tecnología que utilizan, cómo va a ser la anestesia, ¿sí? Cuáles son las complicaciones posibles, qué es lo que puedo esperar de mis resultados, ¿sí? Y también el médico les debe explicar muy bien cuáles son las expectativas reales de una cirugía, ¿no? Para que no haya también expectativas irreales sobre lo que puede lograrse y sobre lo que no. Mucho de los resultados, también mucho depende de la anatomía del paciente, ¿sí? Hay cosas que podemos operar, pero hay cosas que no podemos cambiar, ¿sí? Digamos, tío, sí, siempre te hablo desde mi experiencia. En la nariz, por ejemplo, en rinoplastías, yo puedo cambiar la estructura interna de tu nariz, pero lo que no puedo cambiar, por ejemplo, es la piel de tu nariz. Esto es imposible que lo opere, no hay manera de cambiar eso, ¿sí? Y eso me va a conllevar unas diferencias en los resultados entre cada paciente, ¿sí? También, por ejemplo, la dureza de sus cartílagos, el tamaño, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos limitantes, ¿no? Entonces siempre es importante también que ustedes pregunten y también que el médico les explique qué puedo esperar de mi cirugía, cuál es el resultado que yo puedo alcanzar de una manera realista, ¿sí? Y sobre todo también qué cosas pueden pasar, ¿no? Porque la cirugía plástica no solamente es hacer la cirugía y ya, ¿sí? Depende también mucho, es un contrato entre el médico y el paciente, ¿sí? Yo hago mi trabajo y lo hago de la mejor manera posible, pero si no hay un compromiso por parte del paciente de hacer un buen seguimiento, hacer tratamiento, tomar sus medicamentos, dígase, no sé, ir a los seguimientos, por ejemplo, digo, de cirugía plástica, de una liposucción, una liposcultura, tienen que acudir a cámara hiperbárica, tienen que acudir a masajes, ¿sí? Tienen que acudir al drenaje linfático. Y si el paciente no cumple con todo esto, también los resultados no van a ser nunca los esperados. Entonces, el médico también les tiene que explicar todo esto. Doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer por mi parte para poder alcanzar el mejor resultado posible? ¿Sí? Ya lo mencionaste un poco, pero sí me gustaría profundizar un poco en este tema. ¿Qué tan importante es, pues, lo que viene después de la cirugía? O sea, justo le decías, ¿no? Si tú no te cuidas, pues el resultado no va a ser el esperado. ¿Qué tan importantes son los cuidados posteriores a la cirugía? Son muy, muy importantes, súper importantes. Por ejemplo, en otorrino, en rinología, tenemos una frase que es de hecho de un doctor que se llama Fräulein Páez, ¿sí? Y el doctor Cristian Cordero, que son de los mejores rinólogos del mundo. Y la rinoplastía empieza cuando termina la cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cirugía altamente compleja en cuanto a la recuperación. Entonces el paciente tiene que guardar su reposo, tiene que seguir todas las indicaciones, tiene que tomar sus otros medicamentos, tiene que ir a seguimientos, es muy importante. Hay mucha gente que va, se opera y piensa que ya no tienen que regresar nunca. Y no, sí tienen que regresar a revisiones, sí, aunque a veces, si todo va bien, si todo va excelente, solamente las revisiones son cosas muy rápidas, todo está bien, perfecto y listo, ¿no? Pero sí es importante porque nosotros podemos detectar muchas cosas en el seguimiento, podemos detectar problemas que se pueden resolver, podemos, ¿cómo se llama?, detectar esto a tiempo y mejorar el resultado final, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí es súper importante que los pacientes tengan un buen seguimiento, tengan un buen apego al tratamiento posterior a la cirugía, ¿sí? Te hablaba de, por ejemplo, la liposucción, es súper importante que los pacientes acudan a sesiones de drenaje linfático. Eso es crucial en una cirugía de ese tipo para el resultado final, para evitar fibrosis, evitar que tengan un mal resultado, ¿sí? Que no se inflamen, etcétera, un montón de cosas. Entonces, sí, la cirugía plástica en general está muy, muy apegada al resultado, a el grado de inflamación que es por la cirugía y sobre todo controlar ese grado de inflamación, ¿sí? La inflamación muchas veces es genética, o sea, el grado que te vas a inflamar es algo genético muchas veces, depende también de otros factores, incluso hasta del cirujano, ¿sí? No estamos exentos de eso. Son muy agresivos, obviamente generamos más inflamación, pero también es mucho, mucho un factor genético, entonces a veces controlar este factor genético también es importante y obviamente nosotros lo vamos viendo después de la cirugía, ¿no? Tenemos que irlo valorando, ¿no? Para poder ir controlando todo esto y que pues, el resultado sea el mejor posible. ¿Y los resultados de la cirugía plástica son definitivos? Sí.
En muchos casos sí. Digo, hay un envejecimiento normal después, ¿no? De todo el cuerpo. Y también depende del cuidado, ¿no? Del cuidado del paciente, también posterior a esto, ¿no? En rinoplastia, por ejemplo, te puedo decir que actualmente sí podría decir que son definitivos los resultados por las técnicas que usamos actualmente. Quizás en el pasado no, porque las cirugías eran un poco más agresivas y eran menos reconstructivas. Entonces, a final de cuentas, se colapsaba mucho de lo que hacían. Actualmente ya tratamos de que no pase eso. Entonces, por ejemplo, yo les digo a los pacientes que, por ejemplo, la rino que les hacemos es para toda la vida, ya no va a cambiar, ¿no? Una vez que cicatrizan. Pero bueno, no te puedo decir lo mismo, por ejemplo, para una cirugía por ejemplo, de un aumento de senos, ¿sí? Un aumento de mamas, donde, pues, con el paso del tiempo sí puede cambiar, ¿no? O sea, puede haber, pues, que la mama se vaya, descendiendo, ¿sí? Necesiten posteriormente otra nueva cirugía, o necesitan un recambio del implante, o una liposucción. Una liposucción te puede durar toda la vida, pero hay que cuidarla muchísimo con dieta, ejercicio y es un mantenimiento constante, ¿sí? Obviamente, si los pacientes no llevan la dieta, no hacen ejercicio, no cuidan la cirugía, pues obviamente esto se puede perder, ¿no? Entonces depende mucho de cada cirugía, ¿no? Otra que te puedo hablar, por ejemplo, es un implante de mentón, por ejemplo, o de ángulos mandibulares o pómulos. Eso sí es definitivo. O sea, eso una vez que está ahí, ya ahí se queda para toda la vida. No se mueve ni nada, o sea, realmente ahí se queda. Pero te digo, depende de cada cirugía, ¿no? No todas son permanentes, también muchas dependen del envejecimiento o sea, así que del cuerpo, ¿sí? De la gravedad también. Este, y pues bueno. No, y creo que, bueno, retomamos lo que decías, ¿no? Pues no sé si el mantenimiento, pero los cuidados pues, son importantes, ¿no? Lo mencionabas en el caso de la liposucción, ¿no? Me hago la liposucción y pues ya pienso que ya puedo comer todo lo que quiera, que no voy a volver a engordar. Y pues sí, vuelves a engordar y otra vez tienes que hacerte la liposucción, ¿no? Entonces, pues sí, los cuidados posteriores son bien importantes. Yo creo que a veces nosotros como pacientes, pues sí, esperamos que, pues ya, pero pues ya, así va a ser y pues ya por arte de magia se va a mantener, ¿no? El procedimiento y pues no, o sea, hay que tener cierto cuidado eh, pues posterior a la cirugía. Y en este sentido, hay un límite en las cirugías plásticas, o sea, ¿en dónde está el límite de las cirugías plásticas? Sí, sí hay un límite, claro. La primera oportunidad para hacer una cirugía plástica es la mejor oportunidad, ¿sí? Porque una vez que te haces una cirugía plástica o una cirugía en general, de cualquier tipo, ya va a haber una cicatrización, ¿sí? Y ya la segunda ya no va a ser igual porque vamos a tener que vencer esa cicatrización que ya hay ahí. Y también digo, si fue una cirugía muy agresiva y quitaron muchas cosas o no sé, también tenemos que vencer eso, ¿no? Que ya no hay, o sea, digo, te hablo de la experiencia, por ejemplo, de la rinoplastia, donde yo hago muchísimas cirugías secundarias, o qué quiere decir que son pacientes que ya fueron operados previamente de rinoplastia y hago una segunda rinoplastia, porque quizás el resultado al principio no fue el ideal, hubo algún problema. Y yo me encuentro siempre con que hay cirugías muy agresivas, ¿sí? En donde me quitaron muchísimo tejido, muchísimo cartílago, hueso. Entonces, obviamente, eso ya se vuelve una cirugía reconstructiva. Ya no va a ser igual a una primera, ¿sí? Se puede mejorar, claro, sí, siempre, muchísimo, pero ya no va a ser igual a una cirugía donde la nariz pues es virgen, básicamente, ¿no? Donde la disección es muy sencilla, donde los tejidos están intactos, ¿sí? Una cirugía secundaria, hablamos ya de tejidos trabajados, ya están, a veces están, ¿cómo se llama? Simétricos incluso, por el mismo proceso de cicatrización o porque los dejaron asimétricos. Y la cicatrización también nos hace que la disección, o sea, el entrar voy a decirlo de una manera muy coloquial, a pelar ahora sí que todas las estructuras sea muy difícil, ¿no? Todo está muy pegado. Entonces, eso ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque incluso a veces podemos romper algún tejido, pues ya de manera no intencional, sino porque ya no hay manera de despegarlo y a su vez esto va a generar más inflamación, ¿no? Que la primera vez, ¿no? Obviamente también es obviamente deber nosotros controlar esta inflamación después de la cirugía, pero sí, o sea, sí hay un límite, ¿no? Sí hay un límite, incluso el cuerpo
puede ya no aceptar una nueva cirugía, ¿no? Si ya hay demasiada fibrosis, si hay demasiada adherencia, si te digo, por ejemplo, la cirugía previa fue muy agresivo o las previas fueron muy agresivas, quizás el riesgo, por ejemplo, sea muy alto de necrosis, sea muy alto de ya no tener una buena recuperación, ¿sí? Por mil y un complicaciones, ¿no? Que pueden generarse de esto mismo. Entonces, sí, sí hay un límite, sí, sí lo hay y lo marca el cuerpo, ¿sí? Es diferente para cada paciente, no, no hay un número exacto, ¿no? Hay gente que a veces les podemos llevar a hacer 3, 4 cirugías de nariz porque son necesarias, ¿no? Y tienen una buena recuperación, y hay gente que a la segunda ya es un problema grandísimo, ya es el riesgo es mucho mayor, ¿no? Etcétera, ¿sí? Hablando de, digo, desde mi área, ¿no? En ese sentido, es el médico el que tendría que decirte, sabes qué, hasta aquí, ¿no? Claro, claro, sí, sí, es nuestro deber pues poder reconocer y poder identificar a los pacientes que puedan tener algún riesgo, pues ya mayor en una segunda cirugía, ¿no? Donde el beneficio ya no supera el riesgo, ¿no? Esto siempre es poner una balanza. Siempre que hacemos una cirugía, cualquier tipo, no solamente estética, siempre tenemos que ver eso, ¿no? La balanza de si el beneficio va a superar el riesgo. Si el beneficio supera el riesgo por mucho, pues adelante, ¿no? Si el beneficio supera el riesgo por poco, pero es algo muy importante, es una cirugía que no se puede evitar, pues adelante, ¿no? Pero si ya no es así, entonces en ese caso la opción sería no hacerla, no realizarla, ¿no? Por lo mismo, primero no hacer daño, que es lo que te comentaba hace rato. Claro. Y usualmente, es que a veces, te lo pregunto porque a veces somos muy necios, ¿no? Somos muy necias. De que, no, es que yo sí me la quiero hacer, yo sí me la quiero hacer. Lo más prudente siempre es escuchar al médico y hacerle caso al médico. Sí, sí, escuchar al médico y a veces, si no estás satisfecho con una opinión, puedes ir por una segunda opinión, una tercera, sí, es válido, o sea, es válido poder pedir varias opiniones para, pues ahora sí que estar seguro, ¿no? De lo que vamos a hacer. Y existe una edad ideal para, pues, practicar un procedimiento para realizarse una cirugía plástica. Sí hay cirugías que sí tienen cierta edad para hacerlas y que el resultado podría ser mejor que otras, sí. Y por el contrario, también hay cirugías donde entre mayor edad, pues es mejor. A veces, por ejemplo, un lifting facial, no se lo podemos hacer a alguien de 20 años, no tiene caso. Si tenemos una paciente de entre 45 hasta 60 años, que es la edad como ideal para poder hacerla. Por el contrario, es por ejemplo, una liposucción no es adecuado hacerlo en pacientes ya de cierta edad porque el tejido y la cicatrización no van a ser la ideal, ¿no? Los tejidos ya no van a retraerse de la misma manera. Entonces sí, es muy específico para cada cirugía, pero sí hay unas edades que son más ideales que otras para cada tipo de cirugía. Menores de edad, adiós. Menores de edad, y como te mencionaba, no se deben hacer cirugías plásticas a menos que sean ciertas solamente muy específicas, como lo que te comentaba por ejemplo, la autoplastía, que es la cirugía de orejas. En esos casos se pueden realizar en niños de incluso 9, 8, 9 años, ¿sí? Se puede realizar de esa edad. Eh, o solamente que hay un problema funcional muy importante, ¿no? Aunque en este caso, por lo general, lo que se hace solamente es arreglar el problema funcional y solamente si eso está ligado a lo estético, sí se hace, ¿no? Que puede hacer, por ejemplo, en el caso de la nariz, una desviación septal que no deje respirar absolutamente nada al niño, ¿sí? Y esto pues nos conlleve a una respiración oral y nos conlleve a un cambio craneofacial con un desarrollo no adecuado, ¿sí? Son esos niños que tienen fascias adenoideas, se llaman, ¿no? Que no tienen un desarrollo facial adecuado. En esos casos sí podemos hacerlo, ¿sí? Siempre y cuando, o sea, si está ligada a la parte estética, está ligada al problema, ¿no? Podemos tener una desviación de tabique que esté obstructiva para un niño, pero que tenga una nariz por fuera que realmente no necesite, no esté chueca, o no esté colapsada, ¿no? En este caso, pues solamente sería cuestión de componerlo adentro sin tocar nada estético, pero si ya tenemos una desviación que aparte en la parte de la parte externa nos está tapando, nos está colapsando alguna estructura, ¿sí? Entonces en esos casos pues ya podría pensarse en mejorar también esta parte, ¿sí? Pero solamente digo en esos casos, por ejemplo, ya pensando algo como una liposucción, unos implantes, en esos casos ahí sí no está, no debería de hacerse, ¿sí? No, y te lo pregunto también mucho porque he conocido casos de chicas de 16 años, 15 años, por ejemplo,
que se operan el busto, ¿no? Y hay médicos que las operan. Y como bien dices, pues no debería de ser así. Sí, sí, claro. Yo también, bien, y eso ya es algo controversial, ¿no? 16, 15 años, a veces ya es una edad controversial, sí. Siempre y cuando los padres están de acuerdo, sí. Digo, por ejemplo, en rinoplastia sí es común que haya chicas de 17, 16 años que se vea que piden una rinoplastia. No es algo raro, sí. Pero te digo, eso depende ya de cada caso, ¿no? Y ya casi para irnos, ¿existen personas que desarrollan adicción por las cirugías plásticas? Claro que sí. Son personas, como platicaba, con dismorfia corporal. Son personas que tienen alteración en su percepción de su propia persona y que son personas que no van a estar satisfechas nunca con lo que se haga. Sí, o sea, ellos siempre buscan una siguiente cirugía, otra y otra y otra y otra. Si se hicieron una liposucción y buscan que la próxima tengan más cintura o tengan más volumen en glúteos o etcétera, no van ahí buscando poco a poco algo más, 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 más. Y esto, obviamente, todas las adicciones están ligadas a la dopamina, ¿no? O sea, es algo que les genera pues, una felicidad momentánea, ¿sí? Y pues obviamente buscan este nuevo estímulo otra vez, ¿no? Pero pues puede llegar ya pues, a tener este problema, ¿no? Sí, pues es un problema realmente. Hay que tratarlo de manera psicológica. Claro, y era lo que hablábamos, ¿no? Al inicio, ¿no? Que en ese tipo de casos, pues siempre es bien prudente hacer una valoración psicológica, ¿no? Antes de Claro que sí. decidir. Tú como médico te puedes meter en un conflicto, ¿no? Bueno, en un problema legal incluso algunas veces, ¿no? Sí, también es importante eso, ¿no? Checar que pues, el paciente no tenga ese tipo de problemas porque nos puede generar, pues, aunque no hay un problema realmente en cuanto a algo funcional o un problema de salud, sí una insatisfacción nos puede llevar a un problema incluso legal, ¿sí? Donde, pues, no haya, pues, ahora sí que un acuerdo por ninguna de las partes y pues nos genera un mal rato a ambas partes, ¿no? Entonces, pues a veces es mejor no operar, lo que te comentaba, ¿sí? No, sí, y digo, si tienen la oportunidad de ver Nip Tuck al momento de su vida, está en una plataforma ya, toda la serie, pues, te encuentras casos bien particulares, ¿no? Y justamente lo que estuvimos hablando a lo largo de toda esta conversación, ¿no? Casos de autoestima muy baja, casos en donde quieren que hagan unas modificaciones brutales, casos, pues, que dices, oye, jamás en la vida me imaginé que esto pudiera pasar. Y finalmente, pues es el pan de cada día de ustedes los cirujanos plásticos, ¿no? Que al final, pues tienen que lidiar, pues con el tema de expectativas, de estereotipos, de belleza, pues, con este tema psicológico justamente que mencionas. Y tú, pues en tu vida diaria, ¿cómo le haces para lidiar con todo esto, con todos estos problemas, con todo esto que hemos estado platicando? Pues bueno, pues ahora sí que uno se va acostumbrando. Mucho estrés, eso sí, pero se va, ahora sí que eso es parte de nuestro entrenamiento, ¿no? Poder lidiar con todo esto, ¿sí? Y sí, pues así que como médicos sí absorbemos mucho de esto, la verdad es que es algo complicado, ¿sale? Eh, y pues no, tenemos que aprender es nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que aprender a lidiar con todo esto, a sobrellevar a los pacientes, a orientarlos y a calmarlos muchas veces, ¿no? También hay muchas veces que el paciente quiere resultados inmediatos y casi todas las cirugías plásticas tienen un periodo de recuperación de un año, entonces es un proceso lento que pues hay que apoyarlos, hay que llevarlos de la mano, sí, hay que pues explicarles muchas veces que el proceso como es, sí, porque muchas veces a veces que va bien, luego se inflaman, se vuelven a desinflamar, o sea, no, la desinflamación no es lineal, son altibajos y pues muchas veces esto genera pues muchos problemas, ¿no? En los pacientes, ¿no? Por ese tipo de ansiedad que genera, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a llevarlos, ¿sí? Puedo hablar en mi caso, ¿no? Yo me la paso a veces leyendo cosas de cómo funciona la psicología, ¿no? De las personas
pues por ayudarlo, ¿no? Y comprenderlo, ¿no? Sobre todo, hay que tener mucha empatía, ¿no? Es un cambio en sus vidas, un cambio en su persona y hay que entenderlos muy bien, también sobre todo, también antes de la cirugía, hay mucha gente que pues, obviamente tiene mucho temor, ¿sí? Hay que entenderlos, que muchas preguntas que hacen o muchas actitudes son por este mismo miedo que traen, ¿no? De, pues también los familiares, a veces por ahí, a veces están un poquito reacios a la cirugía, ¿no? Y es por todo este nerviosismo que hay alrededor de la cirugía, ¿no? Porque, pues al final de cuentas es un procedimiento quirúrgico y siempre hay temor, ¿no? Antes de entrar a un quirófano. Entonces, también eso. Y sobre todo sobre las expectativas, ¿no? Las expectativas sobre el resultado que van a tener. Dicen un punto. Hay personas que no están listas para enfrentar el resultado de la cirugía. ¿Cuál es el reto en este proceso de aceptarse después de una cirugía? Pues personal, yo creo que cada paciente lo acepta de manera diferente. Hay pacientes que desde el primer momento que ya ven un resultado, no sé, digamos un paciente que ya a los 15 días ya se ve diferente, ¿no? Ya se ve algo diferente, pues lo aceptan muy bien, ¿no? Están muy felices. Hay pacientes que lo ven y si yo veo su cara a veces cuando les paso el espejo y como que no lo asimilan, ¿sí? Yo aprendí pues ahora sí que a ver todo eso, ¿no? Entonces sí los veo como que no lo aceptan, ¿no? A veces como que se quedan así viendo y parece que están viendo a otra persona extraña, ¿no? En el espejo. Poco a poco lo van aceptando, luego ya con el paso de los meses ya llegan a la consulta y ya me comentan, no, doc, ya la verdad es que ya me siento bien, ya acepté y ya ves que muchas gracias y no sé qué, no, todo va bien. Este, pero sí, es difícil este cambio, es difícil hacer un cambio en ti, sí. ¿Y tú cómo los ayudas? ¿Cuál es tu rol en este proceso? Pues comprenderlos, ayudarlos, escucharlos, sí, sobre todo es bien importante escuchar a los pacientes, ¿no? Escuchar siempre a los pacientes, eso es lo que me decía una maestra, escucha a tu paciente, ¿sí? Ver qué es lo que dice, qué es lo que siente, ¿sí? Pues ver en qué podemos ayudarlos, ¿no? Muchas veces antes de dar soluciones siempre tenemos que preguntarles qué es lo que están sintiendo en ese momento para poder, pues ahora sí que empatizar con ellos, ¿no? Y pues ahora sí que, pues cada caso como motivo es individualizado, no hay dos pacientes iguales, incluso en la manera de tratarlos es así que hay que valorar cada uno. Yo lo que digo, por mi parte lo que hago es tratar de calmarlos, tratar de explicarles cómo es el proceso, ¿sí? Y que pues al final de cuentas todo va a salir bien y en el 99% de los casos siempre todo va bien, ¿no? Y también que sepan que el cirujano también siempre va a estar ahí con ellos y una cirugía puede complicarse siempre, ¿no? Pueden salir complicaciones estéticas también y que siempre vamos a estar ahí para ellos para poder arreglar cualquier cosa que aparezca, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre les digo, mira, no hay problema, si pasa esto o el otro, siempre vamos a estar aquí y lo vamos a resolver, no te preocupes, todo tiene solución, siempre les comento. Entonces, pues también ese lado, ¿no? Para que estén tranquilos. Y ya, pues ya casi nos vamos. ¿Qué consejo como médico le darías a alguien que está en pues en este limbo de decidir si operarse o no operarse? ¿Qué consejos, más allá de todo lo que hemos platicado, les podrías dar para orientarles, para guiarlos, para guiarlas? Que digan, ok, escuché al doctor Gao, dijo esto, va. Pues eso, buscar que sea algo que tú quieras realmente, sí, eso es lo principal, que es un cambio que quieres hacer en tu vida, sí, que lo haces por ti mismo, que sientes que va a mejorar tu autoestima, sí, que no lo hagas por otra persona, por agradarle a alguien más, por pertenecer a un grupo social, como tú dijiste, que no lo hagas por el que dirán o no lo sé, será es algo para ti mismo, sí, que sabes que va a mejorar pues, tu vida de alguna manera, sí, y también tener expectativas realistas. Es súper importante que tengas expectativas realistas sobre lo que es la cirugía y sobre todo el proceso que conlleva, ¿sí? Porque es un proceso complicado, ¿sí? Es un proceso de autoaceptación nuevamente, es un proceso lento, ¿sí? Y que tiene muchos altibajos, ¿sí? La cirugía no es de un día para otro, es algo que es gradual, ¿sí? Y un día puedes amanecer bien, como otro día puedes amanecer no tan bien, ¿sí? Puedes amanecer hinchado, ¿sí? Y puedes volver a amanecer bien. Entonces, también puedes comprender esto, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva una cirugía, ¿no? No solamente la cirugía, conlleva muchas cosas. Y el compromiso que tienen que tener
con el médico y su propia recuperación. Estoy en el proceso de decidirme si me haces la bichectomía, ¿no? Porque deben saber lo que él es el único autorizado en tocar mi cara. Así que estoy en La el más hermosa. proceso. ¿Alguna, último mensaje, Gao? Pues por mi parte, no creo que fuimos bastante amplios, creo, en todo lo que platicamos. Digo, ya todos los consejos que les puedo dar, ya se los compartí. Sí, si se me olvida algo, pues la verdad es que no sé. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, estoy en Instagram como dr.gaudías, estoy en TikTok como también Gaudías y en Facebook como dr Gaudías, ¿sí? Digo, la que soy más activo es en TikTok y en Instagram. De hecho, en Instagram donde tengo mucho más contenido, ¿sí? Pero actualmente creo que también TikTok está haciendo bastante buena herramienta. No, sí, y de hecho, o sea, si quieren, como bueno, se podrán haber dado cuenta, Gao es especialista en rinos y pueden entrar a su perfil de Instagram o de TikTok y ahí tiene todos los procedimientos, resultados, testimoniales de pacientes y demás. Pueden encontrar incluso, pues si quieren en algún momento realizarse una rino, pues se tienen cómo contactarlo. Honestamente, no es porque sea mi hermano, pero es, es el mejor. Muchas personas lo recomiendan. Yo no, porque pues yo no me voy a hacer una rino, pero no, pero bueno, Gao hace muy bien su trabajo. Pueden encontrar ahí todo su contenido. Es una persona muy dedicada, muy responsable. Así que si deciden hacerse una rino, van a estar en muy, muy buenas manos. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Fue un gusto, fue un placer haber tenido ese espacio. Y pues bueno, como les decía al inicio, esto no era ni para santificar ni para satanizar las cirugías plásticas en el sentido estricto, digamos que relacionadas a la vanidad, a la autoestima. Simplemente era, pues, discutir temas que nos surgen cuando platicamos de este tema, dudas que nos surgen cuando decidimos hacer una cirugía plástica y demás. Eso es el propósito. Ya ustedes decidirán si, pues, si están bien o están mal. Yo siento que al fin y al camino no hay que hacer un juicio de valor, ¿no? Cada quien hace lo que necesita en su cuerpo, se hace lo que se necesita y pues ya. Únicamente hay que respetar a las demás personas si optaron por y ya. O sea, no tendríamos por qué juzgarlos. Si se hacen muchas o pocas, pues también, ¿no? Su decisión. Pero pues como platicamos, ¿no? Al fin y al camino, si decides hacértela, pues hacértela por ti y por ti, por nadie más. Y esto fue Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana hablaremos sobre errar y fracasar. No olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.